Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren. Un lujo nuevamente contar con todos ustedes hoy en esta segunda jornada de nuestro segundo congreso de la Red de Análisis y Buenas Prácticas en APP. Es para nosotros una suerte poder contar con todos ustedes y poder estar abordando hoy temas de tanta necesidad y actualidad para la región en el contexto de las APPs y en un sentido más amplio en el contexto del desarrollo de la infraestructura de la región en su conjunto, como son aquellos relacionados a cuestiones de competencia y transparencia, como estaremos viendo en el primer panel que sigue ahora a continuación, entendiendo los principales problemas de competencia asociados al desarrollo de infraestructura en sus modalidades de obra pública tradicional y de asociaciones público-privadas. A continuación tendremos una sesión destinada a abordar todos los aspectos de la sostenibilidad y la inclusión de los componentes de sostenibilidad desde la preparación de los proyectos hasta el financiamiento de los mismos. Y por último, y antes de la clausura, tendremos una sesión donde se abordarán temas tan necesarios para la región y sobre todo entendiendo la conflictividad que muchas veces surge en los procesos de desarrollo de infraestructura, conflictividad social, que pueden ser mitigados a partir de mecanismos de participación ciudadana, inclusividad y género, que se tratará en la última sesión. Estos se estarán uniendo a los temas que tratamos ayer y a las discusiones tan ricas que pudimos tener gracias a la presencia de tantos y tan variados panelistas de la región e internacionales, como han sido los modelos de innovación para el fondeo y financiamiento de proyectos, en concreto a través del reciclaje de activos, las cuestiones de infraestructura social y cómo entender de una manera más comprensiva el análisis del desempeño comparativo de los proyectos APP versus obra pública tradicional, y la sesión plenaria que tuvimos la suerte de tener ayer en la tarde con la presentación de la experiencia de Infrastructure Australia. Sin más dilación, le pasaría la palabra al especialista senior en gestión pública y transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo, Juan Cruz Vieira, para que introduzca el panel y avancemos con la sesión. Muchas gracias a todos y espero que disfrutemos de una gran jornada. Muchas gracias, Ancor. Es todo un placer estar aquí, compartir con ustedes esta presentación. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos. Soy Juan Cruz Vieira, como les decía, especialista senior en modernización del Estado. En esta sesión, llamada Competencia y Transparencia en APP, resolviendo cuellos de botella, contaremos con la presentación del estudio Problemas de competencia en procesos de desarrollo de infraestructura en América Latina y el Caribe, obra pública tradicional y asociaciones público-privadas, elaborado tras el llamado de propuestas en el ciclo 2021 de la red APP. Esta presentación estará a cargo de Javier Campos, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Las Palmas de España, experto en regulación y competencia de infraestructura. Después de esta presentación, se seguirá una discusión sobre el tema del panel de invitados, que nos compartirán su experiencia en el sector de APPs en América Latina y el Caribe. Al momento de las presentaciones de cada uno de ellos, contaremos un poco su experiencia y luego pasaremos a sus presentaciones. Dos temas muy rápidos. La primera es, la sesión está disponible con interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Y en segundo lugar, a lo largo de las presentaciones verán un botón de Q&A o de preguntas y respuestas. A quienes quisieran hacer alguna pregunta, los invitamos a escribir en este contexto, a través de este canal, sus preguntas y las trataremos de abordar al momento de la discusión. Sin más, paso la palabra a Javier Campos, como les mencionaba, doctor en Economía, que nos va a hacer la primera presentación de aproximadamente unos 15 minutos. Javier, el micrófono es tuyo. Gracias. Gracias. Gracias a los organizadores del Congreso por la invitación. Gracias, Juan, por la presentación. Como muy bien has dicho, el objetivo de esta presentación es simplemente contar brevemente, de manera un poquito resumida,
los principales resultados del trabajo sobre los problemas de competencia en el desarrollo de procesos de infraestructura. Un trabajo desarrollado con mi colega Juan Luis Jiménez, también de la Universidad de Las Palmas, y donde básicamente lo que hemos pretendido es intentar identificar cuáles son esos problemas, porque quizás el mensaje, y ya lo adelanto desde el principio, es que el tema de la competencia es un tema mucho más importante de lo que aparentemente se está considerando en la literatura. ¿Por qué esto hace? Bueno, no hace falta que motive mucho todo lo que se ha dicho en la sesión de ayer, que fue muy interesante, sobre el tema de la cuestión de la importancia que tiene la inversión total, cuantitativamente hablando, en PPP y en obra pública, el gasto que supone para los países en términos del 3% en promedio del Producto Interior Bruto. Pero yo la reflexión que traigo aquí es que no solamente importa el cuánto. A veces nos centramos demasiado en preocuparnos de que se aumente la cantidad, de que haya mucha inversión, pero ojo con eso también, porque la idea es que el cómo se lleva a cabo ese procedimiento y el por qué, cuál es la finalidad última. Ayer también lo estuvimos hablando desde el punto de vista social en una charla muy interesante, es también muy importante. Entonces, cuando hablamos del cómo, del por qué se está haciendo, pues una forma de intentar ver por dónde está el tema ahora mismo es intentar ver precisamente cómo lo ha abordado la literatura económica. Todos sabemos que existen una serie de informes del propio BID, del Banco Mundial, de otros organismos internacionales, pero lo que hemos hecho nosotros para empezar este proyecto fue hacer una revisión muy sistemática de toda la literatura de los últimos 20 años, literatura económica en papers, en revistas de impacto sobre todo, y hacer una revisión para ver exactamente dentro de la literatura de PPPs, de literatura sobre provisión pública, provisión privada, obra pública tradicional, ver exactamente qué papel tenían diferentes elementos. Fíjense, solamente a efectos ilustrativos, lógicamente, esa nube de palabras que surge ahí en el mapa de Sudamérica, vemos que la palabra fundamental obviamente es PPP, la palabra infraestructura, participación privada, pero curiosamente, la competencia, si aparece, aparece muy en chiquitito y por ahí metida muy abajo. Es decir, lo que estamos diciendo es que hasta ahora existe una laguna en el planteamiento incluso práctico de muchas agencias en cuanto a los temas de competencia. Eso es una cosa que hemos intentado empezar a resolver o a rellenar esa laguna desde este proyecto. Entonces, no hace falta tampoco que me entienda mucho sobre cuál es la motivación orgánica, digamos, del papel del Estado. Javier, perdón que te interrumpa, no estamos viendo tu pantalla. No me digas. Discúlpame, gracias. No, perdón, creía que la estaba compartiendo. ¿Ahora no? ¿Ahora? No todavía. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perdón. Estaba compartiendo, pero me olvidé de darle al botón de compartir. Perdón, fallo mío. Pero bueno, tampoco estaba con la motivación rápida. Simplemente diciendo que, que la inversión era muy heterogénea y que no solamente importaba el cuánto, sino el cómo. Y les decía que en una breve, exhaustiva revisión de más de 250 casi trabajos académicos en revistas de impacto importantes en el mundo académico, hemos visto que la palabra competencia no es de las palabras más destacadas. Por eso les decía que en esta nube de palabras, que ahora sí creo que se ve, pues sí que aparece, se observa que la competencia aparece muy en chiquitito por algún lado, ¿no? Pero que lo que yo estaba diciendo al final era que la competencia no sale. Y eso es importante porque la competencia está en el núcleo
de todo el proceso de desarrollo de la infraestructura. El papel del Estado dentro del public procurement es, obviamente, suministrar servicios a los ciudadanos, como veíamos ayer también, pero suministrarlos con la idea de que esos servicios funcionen y contribuyan esencialmente a alcanzar y a mejorar el bienestar. Entonces, todos sabemos, y ya con esto termino la motivación, que me estoy enrollando mucho, que la falta de competencia conduce a precios más elevados, a un gasto público mayor de lo que sería deseable, más poder para el sector privado, a unas asignaciones ineficientes de los recursos, señales que no sean las correctas, bien incluso a temas de corrupción y transparencia, como luego se va a discutir, y entonces, bueno, pues hay un problema de fondo. Sobre todo porque quisiera que reflexionáramos sobre una idea, y es que normalmente los sectores de infraestructura son sectores que una vez provistos van a funcionar en la mayor parte de los casos con poco nivel de competencia. Muchos tienen características de monopolio natural, como sabemos, y por tanto luego va a ser difícil que haya competencia entre operadores. Por tanto, la forma de introducir competencia aquí es la competencia por el mercado, fundamentalmente. Es decir, en el propio proceso del diseño de la concesión o del contrato en general, de la forma en la que sea. Si miramos, por ejemplo, solamente a efectos de datos, del reciente informe del Banco Mundial sobre los problemas de competencia, observamos que hay costos importantes asociados a la no competencia. Solo para que tengamos una cifra, España, por ejemplo, solamente para tener una referencia, se habla de en torno a 2.000 millones cada año de pérdida para el Estado por falta de dólares, estoy hablando de falta de competencia en los procesos de provisión. En la Unión Europea también hay varios estudios y hablan de hasta un 1% del PIB según los países, y para América Latina también hay algunas estimaciones menos, y son bastante heterogéneas, pero son muy importantes. Lo que estamos diciendo es que aquí hay muchos dólares en cuanto a los problemas de competencia que suponen un costo real para el país. Entonces, digamos que, ¿cómo afrontar eso? Pues el primer paso, y el paso más importante, es tener claro que hay que identificar dónde pueden estar esos problemas, esos cuellos de botella. Cuellos de botella en el proceso de diseño, de desarrollo de la infraestructura, aparecen en todas las fases, desde el diseño inicial hasta la implementación, hasta el control de resultados. Y la cuestión fundamental, y es donde se centra el proyecto que nosotros hemos desarrollado, que evidentemente aquí estoy resumiendo de una manera quizá un poquito rápida, es identificar las distintas fases y los distintos problemas de competencia asociados a cada fase. Así, por ejemplo, si hacemos una distinción en 5 etapas fundamentales dentro del proceso de desarrollo de una PPP, la definición previa, la selección, el diseño de los pliegos, la evaluación de propuestas y en la gestión de los contratos, en todas esas fases vamos a encontrar problemas. Y ahí es donde vamos a tener que trabajar en temas de legislación contractual y mercantil, en temas de procedimientos administrativos, y sobre todo, que quizás es donde podemos colaborar y donde podemos aportar mucho, tanto los académicos como obviamente el BID y otras instituciones, en guías de referencia que nos sirvan a todos los organismos para tener las cosas. Solo a efectos de ilustración, y para no extenderme demasiado, en la parte primera, que yo decía que era la definición del contrato, los problemas de competencia aparecen muchas veces en falta de clarificación y alcance del contenido de cuál va a ser el ámbito global de la actividad de infraestructura que queramos desarrollar. Muchas veces también hay problemas de competencia asociados a elegir el tipo concreto de contrato más adecuado para cada uno. Porque podemos elegir entre el mayor grado de competencia o el menor grado de competencia. Y el menor grado de competencia normalmente suele ser que la propia administración pública preste el servicio. ¿Cuáles son las recomendaciones que surgen de nuestro estudio? Pues sobre todo, valorar mucho y bien ex ante la capacidad técnica del órgano de gestión, valorar cuáles son los costos reales de la contratación interna y sobre todo, y aunque supongo que en el próximo panel se hablará más de esto, fomentar los temas de trabajo. En el segundo elemento, en la selección de los procedimientos, pues aquí nuestra
detección de problemas está casi siempre en la elección de si el procedimiento es abierto o cerrado, como es lógico, y hasta qué punto se da información o participación a diferentes empresas que quieran competir por el proyecto. Evidentemente, también hay que tener claro y hay que ser realista que en circunstancias extraordinarias a veces hay que recurrir a mecanismos extraordinarios y a veces hay que hacer un equilibrio entre procedimientos un poquito más cerrados, pero que garanticen un resultado. ¿Cuáles son las recomendaciones que hemos llegado nosotros en nuestro estudio? Pues siempre intentar explicar cuáles son las razones por las cuales no se utiliza el procedimiento abierto, que debería ser el procedimiento por defecto, y de nuevo fijar plazos limitados y dar publicidad y transparencia. Con respecto al diseño de pliegos, que era la tercera fase del diseño del proceso, aquí donde hemos encontrado los principales problemas es en el tema de los requisitos de acceso para las empresas que quieran participar. Tenemos que buscar también el equilibrio entre que vengan a concursar empresas que reúnan los requisitos mínimos, pero por otra parte, cuanto más restrictivos, como todos sabemos, pues restringiremos también el número de usuarios. Pueden haber problemas también de riesgo moral, como todos sabemos, es decir, que se nos presenten empresas que luego ganen el concurso y no puedan llevar a cabo el proyecto, ¿no? Hay razones también muy interesantes, mucha discusión en la literatura, donde hemos encontrado que luego también hay muchos requisitos arbitrarios, requisitos de forma jurídica. En principio, no hay ninguna razón por la cual deberíamos limitar desde el punto de vista de la competencia ni por nacionalidad o territorio. Otra cosa que luego por motivos políticos se haga. Pero el tema de la experiencia previa también es muy importante. Aquí, y esto es muy interesante, fíjense que no hemos llegado a recomendaciones porque hay mucha heterogeneidad. Lo que nosotros vemos aquí es que es muy interesante publicar o difundir las mejores prácticas, porque esto sí que va a ser muy útil para que otros países sigan. Ya en el penúltimo caso, en el cuarto punto, que es la evaluación de propuestas, aquí el tema fundamental desde el punto de vista de la competencia es que todas las propuestas se evalúen de la misma manera, es decir, la neutralidad. Aquí es donde pueden aparecer los problemas de corrupción y los problemas de trato favorable a un candidato frente a otro, los problemas de captura regulatoria, y por tanto hay que tener en cuenta eso desde el punto de vista de la competencia. Tampoco hay que utilizar reglas que favorezcan automáticamente a los incumbentes, es decir, a las empresas que ya han ganado en el pasado. A veces un poco de cambio es mejor, y sobre todo que haya posibilidades razonables de apelación, que el sistema funcione de una manera fluida. Hay muchas contribuciones en la literatura que hablan de cuál es la fórmula mágica para hacer la asignación. ¿Debemos ponderar muchos criterios o pocos criterios? Tampoco hay respuesta única. Lo ideal sería que el precio, el costo para la administración fuera una de las variables básicas, pero que no fuera la única. No fuera la única en tanto en cuanto que hay parámetros sociales, como se dijo ayer también, que pueden ser muy restrictivos. Lo que sería recomendable cuando se haga un tipo de diseño de esto es hacer análisis de sensibilidad en la fórmula de adjudicación. Es decir, si la fórmula de adjudicación es muy sensible a pequeños cambios en los parámetros, igual es un poquito arbitrario. Y ya por último, bueno, en el último apartado, también en el apartado 4, en la evaluación de propuestas, aquí es donde suele aparecer uno de los problemas más graves, donde hay muchos más ejemplos, que es el problema de la colusión entre los licitadores, ¿no? Que es una de las preocupaciones muchas veces de las propias agencias que diseñan los contratos. Y hay dos formas de abordarlo, o ex ante o ex post, es decir, ex ante es intentando identificar si las circunstancias concretas del contrato favorecen o no la presencia de colusión, identificar conexiones a priori entre licitadores, posturas encubiertas, rotaciones, etcétera, es un conducto. Luego hay otra forma de hacerlo, que es ex post, utilizando técnicas de análisis de los resultados de la subasta para verificar si ex post identificamos pautas o conductas, digamos, sospechosas. En cualquier caso, para esto, nuestra recomendación, la recomendación de nuestro estudio, es crear una base de datos muy seria de los resultados de los contratos de la subasta con el fin de poder trabajar sobre.
sobre todo a utilizar sin miedo sanciones ejemplarizantes y disuasorias. Prohibir contratar con el sector público a quien haya dado muestra de estos acuerdos. Y ya, ahora sí, finalmente, en el último apartado, con respecto a la gestión de los contratos, también suele haber problemas de competencia en relación a cuál es el diseño óptimo de la duración del contrato. Contratos de muy larga duración, contratos de más corta duración. Aquí hay recomendaciones internacionales muy claras, tienen que ver con el tipo de infraestructura que se esté diseñando. También hay mecanismos de duración variable, como saben ustedes, mecanismos donde el plazo se va cortando o alargando en función de cómo sea el rendimiento que vaya teniendo el sector privado. También hay temas muy importantes que hemos detectado en las cuestiones de la renegociación. No todas las renegociaciones son malas per se, las son buenas, depende de las circunstancias. Y, lógicamente, bueno, a partir de aquí, lo que hicimos también para completar el trabajo fue intentar analizar la situación en América Latina. Es decir, lo que hemos hecho en nuestro proyecto es identificar el marco global de cuáles son los problemas en función de la literatura y a partir de ahí ver cómo se ha desarrollado, cuál es la situación, el diagnóstico en América Latina. Lo que hemos visto, y quizás para no extenderme demasiado, es que existe muchísima heterogeneidad entre países. Hay países que están muy avanzados en el tema de la gestión institucional, del establecimiento de mecanismos muy claros de lucha contra los problemas de falta de competencia en los contratos públicos, pero todavía hay otros en los cuales todavía no existe ese avance y se puede mejorar, ¿no? En nuestro estudio lo que hicimos fue un análisis bastante detallado de todas las agencias regulatorias que tenían capacidad en la región para participar en diseños de APP y en la gestión regulatoria y de temas de competencia para ver las características que tenían. Lo que encontramos es que prácticamente no había dos cosas. Existe mucha heterogeneidad. Esto, por otro lado, es bueno, porque nos da la oportunidad de aprender los unos de los otros y de crear un sistema de intercambio de información que nos ayude. No quiero expresar tampoco con mucho detalle, lo pueden encontrar con mayor desarrollo en el trabajo, pero hemos visto el tipo de agencia, a qué se dedica cada una, y como pueden ver, existe, ya decía yo antes, muchísima teoría. Luego también es posible analizar algunos casos prácticos. Nos hemos centrado sobre todo en Chile, en Colombia, en Perú. Son países con los que hemos tenido más intercambio para este proyecto. Y lo que hemos visto es que en algunos de estos casos existe una clara conciencia del problema de que sin competencia, sin un buen desarrollo de los mecanismos de competencia a la hora de promover, desarrollar, llevar a cabo las APP, pues puede ocurrir lo que nos tememos, es decir, que consigamos una infraestructura que al final, por su característica de monopolio, pues lo que ganamos por un lado, lo perdemos en términos de países como Chile, como digo, Colombia, Perú y otros que no he mencionado, tienen agencias específicas, normativas específicas para ir tratando este tipo de... Juan, no me quiero extender demasiado, sé que el plazo, el tiempo es limitado y me gustaría pues simplemente agradecer, pues, concluyendo con la agenda del futuro que yo decía, el tema de que hay camino por recorrer, es un tema que todavía está empezando a dar frutos, es un tema sobre el cual y compartir información probablemente genere resultados mucho más ricos en los próximos años, y quizá me ofrezco al panel y a la audiencia pues para responder a las preguntas a las que damos y así abrir el debate, que creo que también es el objetivo de esto. Muchísimas gracias por la atención. Perdonen porque al principio... Muchas gracias Javier. Excelente presentación y también muchas gracias por cumplir con el tiempo. Vamos a pasar a presentar a los panelistas y al panel que tenemos en esta oportunidad y luego abriremos una ronda de comentarios. Diego Ávila, asesor del Programa para la Consolidación de Esquemas de Participación Privada
en infraestructura del Departamento Nacional de Planeación, DNP de Colombia. Diego es abogado de la Universidad de los Andes, cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas como derecho público, contratación administrativa y regulación económica, en particular en lo que respecta a la implementación de mecanismos de participación privada para el desarrollo de infraestructura. Cabe destacar su participación como coordinación legal en la elaboración del proyecto de ley de asociaciones público-privadas y la totalidad de sus decretos reglamentarios. Javier Encinas, bienvenido Javier, es el director adjunto del equipo internacional, parte de la División de Financiamiento Estructurado y de Proyectos de la Autoridad de Infraestructura y Proyectos, IPA, por sus siglas en inglés, del Reino Unido. Javier es especialista en infraestructura y finanzas, también con más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas, proyectos y consultoría de gestión. Javier asesora a gobiernos y agencias multilaterales en el desarrollo e implementación de unidades y políticas de APP y en la planificación, entrega y financiamiento de programas y proyectos de infraestructura. Dirige los programas internacionales de asesoramiento y formación de la IPA, que les mencionaba, la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido. Mariana San Martín, bienvenida Mariana, un gusto verte nuevamente. Es gerenta senior de infraestructura, Senior Infrastructure Manager del Open Contracting Partnership, una organización a nivel internacional que intenta romper silos entre gobiernos, empresas, sociedad civil y tecnólogos para abrir y transformar la contratación gubernamental en todo el mundo. Antes de unirse a Open Contracting Partnership, a OCP, Mariana ha estado trabajando en el gobierno abierto e infraestructura durante más de 10 años, incluyendo para varios gobiernos regionales y también, por ejemplo, en Argentina, organizaciones como el Banco Mundial y la Iniciativa de Transparencia del Sector de Infraestructura, más conocida como COST. Voy a empezar este panel con Diego Ávila. Diego, Colombia tiene un entorno institucional muy desarrollado en el ámbito de las APPs. Nos mencionaba la presentación anterior que el tema del fortalecimiento de las instituciones para gestionar estos proyectos es fundamental y hay que analizarlo prima facie. Instituciones como el DNP han sido claves para impulsar la agenda de inversión pública y esto tiene una conexión importante con los proyectos, por supuesto, de APPs. Quisiera preguntarte qué actividades han puesto en práctica desde el DNP para fortalecer la transparencia en procesos de desarrollo de infraestructura. Y aquí te voy a dar un ejemplo muy ilustrativo y muy concreto. En el caso de Paraguay, el país y el gobierno implementó una herramienta que surgió en Colombia, de hecho se llama MAP Inversiones, que hoy en día mapea no solamente la inversión pública, los proyectos tradicionales, sino también los proyectos de APPs. Me parece un caso, por ejemplo, puntual, una herramienta puntual que ayuda a potenciar la transparencia, pero tal vez hay otros ejemplos, tal vez nos quisieras abordar en esta pregunta. Muchas gracias, Diego, y bienvenido. Gracias, Juan. Yo partiría diciendo y tomando unas palabras que mencionaba Javier, y es que los cuellos de botella aparecen en todas las fases de los proyectos. Y creo que ese es uno de los aspectos fundamentales. Desde el DNP hemos tratado de introducir mejoras en la cadena total de desarrollo de los proyectos de infraestructura, porque en términos generales, calidad es transparencia, información es transparencia y eso es un aspecto fundamental. Las rendiciones de cuentas son transparencia. Por eso, desde el DNP, digamos, se han fortalecido desde un comienzo, en unas etapas tempranas, los procesos de planificación y se ha trabajado en poder articular entre los diferentes instrumentos de planificación y las decisiones de priorización de proyectos. Es importante que desde el día cero, los proyectos que estemos seleccionando estén acordes y estén acogidos dentro de los planes de desarrollo, dentro de nuestros instrumentos de planificación. Eso generará transparencia y mucho más adelante se verá el efecto sobre la competencia inclusive. Otro aspecto también que hemos visto es poder trabajar y seguir trabajando en la estructuración de los proyectos.
en poder tener proyectos con una calidad de información y un alcance adecuado. Colombia tuvo, y en el tema de APPs tuvo una evolución muy interesante. Cuando teníamos el sistema concesional tradicional antes de la ley 1508 del 2012, se presentaban muchísimas controversias, sobre todo en los procesos de selección, en la definición de los alcances, en los elementos de evaluación de los proponentes, en muchísimos aspectos técnicos de los proyectos. Cuando se observa a partir de la ley 1508 cuál ha sido nuestra realidad, esa actividad contenciosa es mínima, sino que diría que es inexistente. Los proyectos de selección han surtido su etapa en un contexto mucho más amigable y menos litigioso y menos controversial. Eso se ha logrado gracias a tener una mejor estructuración de los proyectos y también una mejor selección de los mismos. Otro aspecto que también yo creo que ha impactado, y no solamente en el tema de proyectos de participación privada, sino también de obra pública, es en la estandarización de los contratos, en la estandarización de pliegos. En materia de obra pública se ha avanzado muchísimo. En el caso de APPs también se ha trabajado y se ha avanzado muchísimo en la estandarización de los contratos. Eso ha facilitado no solamente reducir costos de transacción, sino también ha permitido tener muchísima más transparencia y eventualmente también facilitar la competencia. Es cierto, Colombia tiene un esquema que en su esencia siempre ha tratado de promover la competencia. Siempre se han introducido en aquellos sectores económicos donde hay una gran participación del sector privado, agentes reguladores que, entre otras cosas, no solamente abogan por la calidad del servicio, la protección del usuario, sino también por la promoción de la competencia, introduciendo prácticas precisamente que eviten que existan monopolios o existan prácticas restrictivas de competencia y que finalmente la comunidad pueda acceder a los mejores servicios producto de contratistas o de inversionistas con las mejores condiciones. Esto también lo hemos visto y lo hemos reflejado muchísimo en el tema de propuestas no solicitadas. En propuestas no solicitadas donde es necesario mantener un equilibrio y un equilibrio muy sensible en materia de incentivos a la presentación de propuestas, pero también en promoción de la competencia, se ha ido avanzando y se ha ido trabajando, identificando aspectos que son necesarios para acotar que finalmente, teniendo un marco que favorece la presentación de iniciativas privadas, pueda también equilibrarse con la presentación de propuestas alternativas y procesos competitivos que redunden en la calidad de los servicios que finalmente se van a ofrecer. Excelente, muchas gracias, Diego. Y del caso de Colombia nos vamos al caso de Reino Unido. Javier, bienvenido. Frecuentemente se considera la experiencia del Reino Unido en el uso de esquemas de participación público-privada como una de las principales experiencias a nivel internacional. Si bien a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, fortaleciendo procesos y proyectos, quisiera que nos cuentes qué recomendaciones nos puedes dar en cuanto a los principales estándares de transparencia en el desarrollo y preparación de proyectos de APP para fortalecer precisamente este tipo de iniciativas en América Latina y el Caribe. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Gracias también a los amigos del PID y de la red APP por invitarme a participar en este segundo Congreso de Buenas Prácticas en Asociaciones Público-Privadas. Es un honor compartir este panel con tantos amigos. A mí me parece que en el contexto de la infraestructura, la transparencia se puede promover a 3 niveles. Primero, a nivel proyecto, por ejemplo, aplicando procesos rigurosos en la preparación, evaluación, aprobación, licitación y gestión de un proyecto específico. También se puede promover la transparencia a nivel modelo, por ejemplo, aplicando modelos de contratación más abiertos y menos propensos a la opacidad. El modelo APP, en cierta forma, transparenta la relación contractual entre el sector público y el sector privado y deja en claro desde el principio el alcance, los costos y los beneficios a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, los derechos y obligaciones y la repartición de riesgos de las partes, los mecanismos de resolución de disputas, de terminación anticipada, manejo de contractual, etc. Entonces, esos son los 2 primeros niveles en los cuales se puede promover la transparencia, nivel proyecto, nivel modelo. Pero para mí el objetivo de cualquier país es el de alcanzar la transparencia a nivel sistema.
Dicho de otra forma, desarrollar un marco que propicie el desarrollo sistemático de propuestas de inversión transparentes, independientemente del sector, del tipo de proyecto, del modo de contratación, del nivel de gobierno, etc. El primer paso, me parece, para lograr esta transparencia a nivel sistema es reducir la discrecionalidad y formalizar mejores prácticas a través de la estandarización. ¿Estandarización de qué? De todo lo que se puede estandarizar. Procesos, procedimientos, guías, metodologías, herramientas, contratos, documentos de proyectos, etc. En el Reino Unido, este primer paso se dio con la estandarización del modelo de los 5 casos, el cual provee un marco común a todas las partes, públicas y privadas, para la preparación, evaluación, aprobación y auditoría de propuestas de inversión. Y por propuestas de inversión, entiendo todo lo que es fondeado por el sector público. Puede ser política pública, proyectos, programas de infraestructura, transformacionales, etc. En el Reino Unido, este marco común se utiliza para toda inversión pública, no solamente para la infraestructura. Este modelo de los 5 casos es la columna vertebral del sistema de infraestructura del Reino Unido e incluye, como ustedes saben, una metodología de paso a paso, formatos, notas técnicas, casos de estudio para el desarrollo de proyectos, etc. Y este marco común, poco a poco se fue acompañando que acompaña los proyectos poco a poco se fue acompañando con un marco institucional robusto, con puntos de evaluación y aprobación, con herramientas sectoriales suplementarias, etc. Hoy mismo contamos con un sistema que nos ha permitido bajar costos de transacción, acelerar tiempos de ejecución, capturar de forma más eficiente beneficios sociales y dar al sector privado 3 cosas, lo cual a mí me parece son muy importantes. En primera, transparencia, le hemos dicho, todo el mundo sabe cómo se hacen las cosas, quién hace qué, cómo, cuándo, con qué recursos. Da también consistencia, todo programa, todo proyecto, en todo sector, a todo nivel de gobierno, opera dentro de este mismo marco. Y da también continuidad. Es un marco que se ha ido afinando a lo largo de los años, pero que ha sido utilizado sistemáticamente en el pasado, se utiliza ahora en el presente y se seguirá utilizando en el futuro, independientemente de quién esté en el poder, independientemente del ciclo político. A resumidas cuentas, la transparencia a nivel sistema, a mí me parece, se puede lograr al reducir la discrecionalidad, al formalizar mejores prácticas a través de la estandarización. Entonces, completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado antes, estandarización para mí es clave. Muchas gracias, Javier. Muy interesante tu descripción de los 3 niveles de proyecto, modelo y sistema. Vamos a pasar a el mundo propiamente dicho, de los temas de transparencia e integridad, y nos acompaña en este caso Mariana San Martín. Mariana, Open Contracting Partnership tiene un amplio programa de apoyo a instituciones públicas en América Latina con el propósito de que los contratos públicos sean abiertos, justos, eficientes, y para eso apuesta, por supuesto, a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, y a también digitalizar, a impulsar procesos de mejores datos que de alguna manera empalmen en una transformación digital. ¿Qué nos puedes contar en cuanto al trabajo que realizan en Open Contracting Partnership y las particularidades que encuentran en el sector de infraestructura en general y en América Latina y el Caribe en particular? Muchas gracias, Juan Cruz, y gracias a la red por la invitación. Primero voy a hablar de cómo abordamos estos temas y después profundizo en los desafíos de infraestructura y de la región. OCP centra su abordaje en datos abiertos estandarizados, que va en línea con lo que mencionaron los colegas, enfoques participativos y mediciones de impacto, que es lo que mencionaba Javier Campo. A esto nosotros lo llamamos casos de uso, que es básicamente tener evidencia para la toma de decisiones y lograr un efectivo monitoreo. El primer punto de nuestro abordaje es que los datos sean abiertos y estandarizados para que sean interoperables y fáciles de usar. En el caso de los proyectos de infraestructura, esto va a incluir contar con identificadores únicos de proyectos que permitan vincular contratos y conectar la información que en los proyectos de infraestructura suele estar distribuida a través de diferentes sistemas, agencias y contratos. Acá es central tener visibilidad sobre todos los contratos que componen un proyecto y poder seguir todo el ciclo del proyecto para monitorear mejor la inversión y la entrega. Tener los datos estructurados nos permite medir los avances, el impacto y los desafíos que tenemos por delante, lo que también nos va a ayudar a cuantificar el papel de la infraestructura en la entrega de beneficios sociales y económicos
incluyendo, por ejemplo, mayor igualdad de condiciones para pymes, ya que no necesitan estos conocimientos técnicos complejos o información privilegiada para saber qué es lo que está pasando. El segundo punto es que existan enfoques participativos, circuitos de retroalimentación y mecanismos de monitoreo efectivo, donde tanto las diferentes áreas de gobierno, sociedad civil y sector privado puedan tener acceso a los datos y trabajar en esto cooperativamente. Desde OCP no solo trabajamos por eso con instituciones públicas, sino también con organizaciones de sociedad civil y sector privado, entre otros, para llevar adelante estos cambios. El tercer punto es que la toma de decisiones se basa en evidencia a través de indicadores clave y lo que llamamos casos de uso, como decía, que refiere a medir el impacto de lo que se está haciendo. Esto nos permite tener objetivos claros y medibles y priorizar qué campos de datos es necesario recopilar, estructurar, publicar y analizar. Acá es central también entender quiénes van a ser los usuarios. Y con esto podemos medir impactos específicos como, por ejemplo, eficiencia interna, calidad de los servicios, valor por dinero, oportunidad de mercado o integridad pública. Por último, estos datos, al ser analizados y cruzados con otras bases, nos van a permitir también abordar cuestiones de inclusión y sostenibilidad. Con respecto a las particularidades, he trabajado en esta agenda para varios gobiernos en Argentina, por lo que me tocan muy de cerca las particularidades del sector de infraestructura en la región. Específicamente en infraestructura, vemos una complejidad infinitamente mayor que en el resto de las contrataciones y gestiones de los estados como bienes y servicios, y solo por mencionar algunos, los proyectos tienen muchas más etapas, múltiples contratos, que es difícil seguir y unir, distintas etapas de los proyectos que se manejan en diferentes áreas de un ministerio o agencias de gobierno, donde por ejemplo el Ministerio de Infraestructura, la planificación puede estar en un área con sus propios sistemas informáticos y la ejecución en otra, o bien un ministerio como Salud, encargarle al Ministerio de Infraestructura la construcción de un hospital, y es muy fácil perder la completa visibilidad y monitoreo del proyecto. Así termina habiendo una deficiente coordinación entre contratos y áreas involucradas y posteriormente una deficiente supervisión. Acá se suma también la cuestión de los precios y calidades de los materiales, que son cuestiones que tienen que sopesarse a la hora de llevar adelante un proyecto, o la relevancia, la factibilidad, cuestiones sociales y ambientales, entender si se están alcanzando los beneficiarios esperados. Y en infraestructura es mucho más difícil comparar cosas, identificar anomalías, tener costos de referencia. Y se suma, volviendo y siguiendo con los precios, que no siempre los precios bajos son algo bueno, porque puede significar peor calidad de materiales, peor resultados sociales o ambientales, y puede significar que hubo múltiples variaciones en el precio del contrato, que es algo que vemos mucho, y si bien se mencionaba previamente que no siempre las redeterminaciones son algo malo, también pueden significar que los montos se cambien tras ganar la licitación. Menciono rápidamente otras particularidades, como son la deficiente planificación del proyecto, o que tengan distintos objetivos y que se avance con el proyecto sin tener en claro cuál es el objetivo final, que se pierda el seguimiento del proyecto al ser ejecutado por otra jurisdicción, cuando se pasan los fondos para esto, o que cuando efectivamente se lleva adelante sean tiempos muy largos para que el proyecto se ejecute y se complete. Con respecto a las particularidades de la región, aún más en infraestructura, hay realmente grandes desafíos. Según datos del BID, las necesidades para la región se estiman entre el 3 y el 8% del PBI nacional, y se calcula que se invirtió solo el 2.8% en infraestructura durante la última década, que es la mitad de lo que se invirtió en Asia. Y algunas particularidades específicamente en infraestructura y APPs en la región son que es un sector muy sensible, que se tiene asociado a corrupción y discrecionalidad por todas las cuestiones que ha habido en los últimos años, que existe una institucionalidad débil, incluyendo el constante cambio de reglas de juego y cambios de gobierno, que dificulta la previsión, inversión y continuidad de los proyectos, planificación deficiente e ineficiencias en la ejecución del proyecto, restricción de acceso a mercados financieros y restricciones presupuestarias que vemos en todos los países, y los grandes desafíos ambientales y sociales, incluida la sostenibilidad climática. Muchas gracias, Mariana. Tenemos algo así como unos 20 minutos, así que vamos a hacer una ronda adicional de preguntas y de conversación. Vuelvo a recordarle a los participantes, más de 200 tenemos en esta sesión, de que si tienen alguna pregunta, por favor la escriban en la sección de Q&A de la plataforma. Diego, ¿qué lecciones aprendidas darías a otros países de la región que no tengan la experiencia de Colombia en la implementación
de estándares de transparencia y de competencia en los esquemas de APPs. Y aquí me gustaría preguntarte algo de manera puntual, porque sé que hay muchas aristas de esto. Colombia tiene una tradición y tiene un desarrollo de su sistema de inversión pública muy robusto. Me consta todo el desarrollo que han generado en cuanto a procesos, regulaciones, etcétera. ¿Cómo se pueden preparar otros países que no están en este estadio de desarrollo de su sistema de inversión pública para montar proyectos o esquemas de APP de manera eficaz o eficiente? Gracias, Juan. Yo creo que una de las principales lecciones, más allá de los aspectos que son, creo que fundamentales que mencionaba Javier, sobre temas de estandarización, guías y desarrollo de documentos de apoyo, creo que el tema de suministro de información es claro. Nosotros hemos identificado que finalmente todos los días se pueden introducir mejoras y se pueden introducir aspectos que promuevan transparencia y competencia. Pero fundamentalmente, y creemos que una de las bases para lograr muchos de los objetivos de transparencia y competencia están fundamentadas en la calidad y oportunidad de la información. Hemos venido trabajando en poder introducir, sobre todo dentro del esquema de asociación público-privada, un mejor reporte de información y tratándose de de iniciativas privadas, aún más ser más exigentes en el reporte de información. Es necesario contrastar y poder equiparar la capacidad que tiene el sector privado con la del sector público, poder tener una información similar, convertir el Estado en una contraparte fuerte, proactiva y con conocimiento. Y sobre todo, poder aprovechar todas las experiencias que los diferentes proyectos de inversión privada nos están permitiendo acceder. Tenemos que tener información de costos, tenemos que tener información sobre contingencias, tenemos que tener información sobre el mismo desempeño de la infraestructura y muchísimos más aspectos. Necesitamos tomar las mejores decisiones y esas mejores decisiones nos van a permitir perfilar no solamente aspectos relacionados con la transparencia y con la competencia. Por supuesto que en materia de inversión pública es necesario, como lo mencionaba anteriormente, hilar el proceso de planificación con inversión pública, desde los mismos planes de desarrollo, la creación de bancos de proyectos que permitan en una etapa de formulación poder evaluar y poder determinar en una etapa preliminar los alcances y las necesidades a satisfacer, poder tener también desde el punto de vista de banco de proyectos criterios para la priorización de los mismos y también tomar decisiones de inversión pública responsables, acordes con las consecuencias y con los impactos económicos que pueden tener los proyectos de inversión privada. Desafortunadamente, las necesidades de infraestructura son muchas, pero es necesario compaginarlas y equilibrarlas con la responsabilidad fiscal. Estos proyectos generan una carga muy importante en los presupuestos públicos futuros y en ese sentido es necesario tomar decisiones responsables que sean acordes con la capacidad de cada Estado de asumir este tipo de compromisos. Muchas gracias, Diego. Y el punto que tú mencionas de mejorar la información existente sobre costos, desempeño de infraestructura, etcétera, para la toma de decisiones, me lleva a una pregunta para Javier. Javier, en la presentación inicial veíamos que hay un rol fundamental en el control de los resultados, la supervisión de los procesos para garantizar, por ejemplo, la inexistencia de prácticas anticompetitivas, colusorias, etcétera. ¿Qué podrías contarnos de la experiencia del Reino Unido en el desarrollo de sistemas de monitoreo y supervisión de procesos y de contratos de infraestructura pública en general y de APPs de manera particular? Muchísimas gracias, Juan. Mi unidad, la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido, está poniendo un énfasis particular en la fase operacional. En los últimos 25 años, como ustedes sabrán, en el Reino Unido se han desarrollado más de 700 programas de inversión con un valor de 54.000 millones de libras en todo tipo de infraestructura económica, de transporte, social, escuelas, hospitales, etcétera, medioambiental, sobre todo proyectos energéticos. Todo esto a través del modelo PFI, que es el modelo británico APP más conocido. Como podrán imaginar,
Gran parte de los proyectos que fueron licitados hace 25 años están ahora regresando al gobierno. Para darle algunos números, en los próximos 5 años, entre el 2022 y el 2027, esperemos que regresen al sector público algo así como 60 proyectos y programas PFI, más o menos uno por mes en los próximos 5 años. El problema está entre el 2027 y el 2037. En esta década esperamos que regresen 500 programas al gobierno. Si hacen las cuentas, es todo más o menos un programa o proyecto PFI por semana durante la década entre el 2027 y 2037. Se pueden imaginar el desafío cada lunes de cada semana durante un horizonte de 10 a 11 años. Un proyecto PFI estará regresando a manos públicas en el Reino Unido. La pregunta es, ¿qué hacer con estos proyectos? Y también recuerden que la vasta mayoría de estos proyectos y programas PFI pertenecen a las municipalidades, a las ciudades y a las regiones. No pertenecen a nosotros, no pertenecen al gobierno central. Sin embargo, nosotros tenemos un equipo en gobierno central, en unidad, Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido, encargado de apoyar a estas autoridades subnacionales con asesoría, con apoyo técnico, con capacitaciones, con herramientas para ayudarles a evaluar sus opciones. Recuerden que no son proyectos nuestros, son proyectos de esas autoridades, y esto es importante, pero tenemos nosotros que ayudarlos para dar una respuesta homogénea al mercado cuando estos programas regresen al sector público. Seguramente en los meses a venir, en los años a venir, conforme los proyectos vayan regresando al gobierno británico, conforme nuestro programa de apoyo a proyectos PFI operacionales vaya madurando y conforme las lecciones se vayan haciendo más aparentes, tendremos mucho más cosas que compartir. Pero por el momento lo que queda muy claro es que ni los PPPs ni ningún tipo de proyectos son proyectos autorregulables. Esto es lo que se pensaba al principio en el Reino Unido. Se decía, si tenemos un buen contrato, el sector privado va a autorregularse. Esto no ha sido el caso. El sector público tiene que tener una función activa en el monitoreo y en la supervisión de los contratos. Esto va muy con lo que dijo hace poco el director de Crossrail. Crossrail, como ustedes sabrán, es el megaproyecto que atraviesa Londres de este a oeste y que abrió su primera línea apenas hace un mes, el 24 de mayo pasado. Hizo una presentación muy interesante sobre el futuro de Crossrail y concluyó con el siguiente mensaje. Dijo que el mejor proyecto ejecutado, con el mejor valor por dinero resultado de una buena licitación, puede resultar en la peor pesadilla del sector público si no es gestionado proactivamente. Entonces, en resumen, mis recomendaciones específicas en términos de gestión de proyectos es, en primera, tener un contrato con cláusulas robustas y, de ser posible, estandarizado, que proteja los intereses tanto del sector público como del sector privado. Es decir, un contrato robusto, de ser posible, estandarizado. 2, asegurarse que ese contrato sea utilizado, que sea actualizado constantemente, que sea utilizado en el manejo de los proyectos, porque en ocasiones tenemos un contrato que se va directamente al escritorio y nadie lo utiliza. Y tercera, muy importante, es algo que estamos haciendo nosotros, es profesionalizar la función de contract manager del sector público. Profesionalizarla con capacitaciones, con certificaciones, con oportunidades de progresión de carrera, etc. Entonces, de esos 700 programas y proyectos, va a regresar mucha gente que ya no tendrá ese rol de contract manager del sector público. Pero nosotros les queremos dar esta profesión, esta oportunidad de que se vayan a otros proyectos. Tal vez no proyectos PFI, se irán a proyectos de obra pública, se irán a megaproyectos, pero tenemos que mantener esa capacidad técnica. Entonces, en conclusión, tener buenos contratos, utilizar esos contratos y profesionalizar la función de contract manager. Muchas gracias, Javier. Me quedo con una frase que me va a llevar a la siguiente pregunta y voy a tomar parte de las varias consultas que han llegado a través del canal de Q&A. Tú mencionaste, no son autorregulados. El sector público tiene un rol central. Y yo le agregaría algo, y es, tal vez hay un rol también de la sociedad civil, hay un rol de las comunidades. Y aquí me paso entonces a una pregunta de Óscar Larenas, del público, que nos dice, respecto a la participación y seguimiento, ¿qué rol le cabe a la comunidad o a las comunidades en dar seguimiento y controlar estos proyectos? Entonces me paso directamente a Mariana, que creo que estás en mejor posición para ayudarnos con esta consulta de Óscar Larenas. Sí, totalmente. El rol de otros actores es fundamental para pedir esa información, para pedir esos datos al gobierno y después poder analizar qué es lo que está sucediendo y poder monitorear con evidencia. Para esto menciono un par de ejemplos en los que venimos trabajando.
Por ejemplo, en Nuevo León, en México, se creó en una coalición entre sociedad civil, sector privado y gobierno, una plataforma que se llama Infraestructura Abierta, donde se pasaron a publicar todos los proyectos de la Secretaría de Infraestructura, con datos y visualizaciones, con información completa de todos los proyectos, inclusive contratación, costos, contratistas, fuente de financiamiento, método de adquisición, a través de los estándares que nosotros usamos, que son el estándar de datos de contrataciones abiertas, y, que llamamos OCDS y OCDS para infraestructura, y con esa riqueza de datos se pudieron llevar adelante análisis, por ejemplo, sobre competencia, donde vimos que el promedio de licitadores por licitación aumentó en un 25%, se vieron ahorros en costos y muchísimas otras cosas, o por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde creamos una plataforma llamada Vea Obras, donde estaban todos los proyectos de infraestructura con información clave, y esto, por ejemplo, lo tomó una organización de sociedad civil llamada SIC, para hacer el análisis específicamente en el proyecto de urbanización que se había hecho en la Villa 31, como parte de este plan general ambicioso que hubo en 2016. Entonces acá buscaron entender si las obras que se habían hecho en el lugar fueron efectivas para sus beneficiarios, y analizaron datos de plataforma, examinaron los presupuestos de infraestructura y apelaron a la participación ciudadana de los vecinos del barrio para ver el impacto real que estas obras habían tenido en el barrio. Y acá pudieron ver, con la evidencia de estos datos, que los vecinos, por ejemplo, no veían que estas obras se habían materializado en agua potable, electricidad u otros servicios que hubieran mejorado. Entonces fue vital poder cruzar los datos de lo que se había hecho con lo que estaban viviendo los vecinos del barrio, o incluso ciertos proyectos que, lo que mencionaba antes, que por ahí el objetivo no era el que necesitaban los beneficiarios realmente. En Chile también empezamos por una coalición multiactor, con un compromiso entre el Ministerio de Infraestructura de Chile, la Cámara Chilena de Construcción y sociedad civil a través de una organización que se llama Observatorio del Gasto Fiscal, donde consensuaron que se iba a armar una plataforma donde se iban a publicar determinados datos de infraestructura, y con eso se iban a llevar adelante visualizaciones y análisis de datos, pero también fue impulsado por esta coalición. La plataforma está llevada adelante por la sociedad civil, pero a través de estos actores. Y un último ejemplo que menciono, que me parece muy lindo porque surgió de sociedad civil, que fue con la infraestructura escolar en Paraguay, donde hubo una cuestión con el Ministerio de Educación y fondos que no se estaban usando correctamente para lo que se tenían que usar, por lo que una organización llamada Reacción empezó a analizar las obras de infraestructura adjudicadas para el municipio de Ciudad del Este. Y ahí vieron que de los 28 contratos que se habían adjudicado para infraestructura escolar, solo uno era para las 15 escuelas con mayor necesidad de infraestructura, y 3 ni siquiera estaban en ese municipio. Entonces con eso crearon una metodología que puede ser replicada por otros grupos de ciudadanos, donde un grupo de voluntarios va a escuelas, entrevistan a directores y toman fotos, mientras que un segundo grupo analiza los datos abiertos de los portales. Y esto lo que hizo fue que empiecen a trabajar junto con el gobierno para generar un nuevo módulo de carga para poder hacer el monitoreo de manera más inmediata. Muchas gracias, Mariana. Nos quedan 5 minutos, 7 minutos máximo. Voy a tomar 2 preguntas muy rápidas y les pido a los panelistas que también no sean ágiles en las respuestas, pero me parecen, son 2 preguntas muy interesantes de los participantes del evento. Flavio Ferreira Precer nos escribe en portugués y nos pone sobre la mesa un tema interesante, que es el tema de los monopolios naturales. Y nos pregunta cómo se puede generar la competencia, cómo se puede asegurar competencia en algunos que parecen ser, por ejemplo, en saneamiento, dice Flavio, algunos monopolios naturales. Y Fulton, Alden y Zambrano nos escribe sobre los proyectos municipales y nos pregunta cómo hacer para evitar el interés de inversión pública, considerando, por ejemplo, casos de corrupción en los niveles subnacionales. Entonces, el primer punto se lo voy a pasar a Javier, que tiene que ver con el tema de los monopolios. ¿Qué nos puedes contar en temas de inversión privada? Y el segundo punto se lo paso a Diego, y con esto cerramos, si les parece,
Javier, adelante. Bueno, muy rápido. Sí, completamente concuerdo con lo que se dice. En este país, todas las redes de agua, luz, electricidad han sido privatizadas durante los años de la era Thatcher. Lo que se hizo durante esa privatización es dar efectivamente un monopolio a compañías que cubren toda una región, compañías de agua, de luz, de electricidad. Entonces tienen un monopolio institucionalizado, si quieren. Y para eso existe un regulador muy fuerte. Y ese regulador cada 5 años revisa el marco que tiene que ver con los costos, con los beneficios, con la calidad de la infraestructura y la calidad de los servicios dados. Entonces eso es importante, tener un regulador fuerte que tenga los dientes, la capacidad para evitar que el jugador en una opción monopolística abuse de su posición. Pero eso también se puede dar en una obra pública o en un PPP. Hay ciertos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones, defensa, en ocasiones material rodante en los proyectos de férreos de alta velocidad, donde hay muy pocos jugadores. Si pensamos en alta velocidad, existe Alstom, existe Siemens y existe Bombardier. Si se te caen 2 de esos 3, te quedas una vez más en una situación monopolística. Si eso es lo que sucede, aquí lo que pasa es que se permite hacer algo que se llama open accounting. Entonces, el oferente con esa posición monopolística te tiene que abrir sus libros y te tiene que mostrar cuáles son sus costos, cuáles son los costos que le está cargando al sector público para asegurarnos que no nos está que no está abusando de esa posición. Entonces, hay formas de controlar estas situaciones oligopolísticas o incluso monopolísticas cuando se dan en el mercado. Muchas gracias, Javier. Diego, sobre el tema municipal, ¿qué nos puedes contar en 2-3 minutos? Creo que es importante iniciar actividades desde el sector central cuando existe esta descentralización territorial, programas de capacitación, de fortalecimiento institucional, de profesionalización en las actividades. Es difícil y en esa medida desde el sector central es necesario prestar asistencia técnica, proveer información, guías, documentos de apoyo, inclusive personal capacitado que pueda coadyuvar en la administración municipal en la toma de decisiones. Es importantísimo los programas de capacitación, es importantísimo los programas de asistencia técnica. También concientizar a las entidades territoriales, a los municipios, sobre todo en proyectos de gran envergadura, en la asignación de equipos de trabajo dedicados exclusivamente a los proyectos o con una dedicación muy importante a los proyectos, que apropien estos proyectos, que lo conozcan, que se encarguen de gestionarlos a lo largo de toda la vida útil del proyecto, toda la vida del proyecto, porque desafortunadamente a nivel territorial las decisiones pueden ser temporales, de corto plazo, y el conocimiento se pierde. Es muy importante trabajar en esos equipos de trabajo y en la asistencia técnica. Excelente, Diego. Exactamente 10:10, vamos a dar cierre a este panel. Yo quisiera simplemente decir unas breves palabras agradeciendo a nuestros expositores, a Diego, a Javier, a Mariana y por supuesto también a Javier Campos, que hizo la presentación inicial. Ha sido un lujo escucharlos. Recordarles que está el sitio web de la red de APPs donde pueden bajar información. Hay algunas preguntas que todavía no las pudimos abordar, pero seguramente ahí encontrarán información muy útil para poder seguir indagando. Voy a cerrar dándole la palabra a Ancor Suárez, que es el coordinador de la red de APPs. Gracias especiales a también quienes nos están escuchando, más de 250 personas que se han sumado a este canal. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Ancor, te paso la palabra. Gracias.